Jesús advirtió con estas palabras a quienes querían seguirle: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y estas palabras que pronunció el Señor Jesús hace casi 2000 años siguen vigentes todavía a día de hoy, en el siglo XXI, a pesar de que nuestra sociedad se jacte de sus valores y de su tolerancia. Alrededor del mundo, millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación a causa de su fe en Jesús. Solo por poner algunas cifras del año pasado, casi 5.000 cristianos fueron asesinados el año pasado a causa de su fe. Más de 4.000 cristianos fueron encarcelados, condenados y detenidos sin juicio. Más de 3.000 cristianos sufrieron violencia sexual. Casi 43.000 cristianos sufrieron violencia física y psicológica, incluyendo dentro de la violencia psicológica amenazas de muerte. Casi 4.000 cristianos fueron secuestrados. Casi 15.000 iglesias fueron atacadas, 7 veces más que el año 2022. Y casi 300.000 cristianos fueron obligados a huir de sus hogares. Y son muchos los factores que motivan la persecución contra los cristianos. Uno de ellos es el ateísmo comunista. Los regímenes que dicen ser comunistas son en realidad dictaduras, pues para llegar a la sociedad comunista ideal, antes hay que pasar por la dictadura del proletariado, para educar a los contrarios a la clase obrera a través del terror. En esta dictadura, la religión no tiene cabida, pues es considerada el opio del pueblo, algo que desvía y distrae a la clase obrera de la lucha por su ideal. Sin embargo, al eliminar a Dios, es el propio gobierno el que se convierte en un Dios para el pueblo. En Corea del Norte, los cristianos son deportados a campos de trabajo forzado, presos o asesinados. En China, las iglesias son obligadas a ponerse al servicio del Partido Comunista. Quien no se someta al Partido Comunista sufre persecución por el elevado nivel de vigilancia que hay en el país. En Asia hay también gobiernos comunistas en Laos y en Vietnam, mientras que en América Latina el régimen más contrario al cristianismo es el de Cuba. Otro factor es el auge del nacionalismo hindú y budista en el subcontinente indio. En la India y en Nepal ha aumentado el nacionalismo hindú, de corte hinduista, que busca eliminar al resto de religiones del país. En Myanmar, la antigua Birmania, el régimen militar busca la simpatía de los monjes budistas, reprimiendo al resto de movimientos religiosos. También en Bután se espera que los buenos ciudadanos sean budistas. Por esta razón, el cristianismo es un culto ilegal en este país. En Latinoamérica, el factor que más provoca la persecución entre los cristianos son los cárteles de narcotráfico. La condena que los cristianos realizan contra el crimen organizado y los cárteles de droga en Latinoamérica les supone ser puestos en la diana de todos estos grupos. México, Colombia y Nicaragua son los países más peligrosos para los cristianos que se atreven a denunciar a estos cárteles. Sin embargo, si hay un factor que desencadena una feroz persecución contra el cristianismo, ese es sin duda el Islam. En los países de Oriente Próximo y del norte de África, donde el Islam está en el poder, se imponen numerosas restricciones a los cristianos, impidiéndoles expresar abiertamente su fe.
El grado de persecución varía de un país a otro. Actualmente los casos más extremos se encuentran en Afganistán, donde los talibanes se han hecho con el control del país y ser cristiano está penado con la muerte. Pakistán, donde los cristianos son directamente ciudadanos de segunda. E Irán, donde el cristianismo es visto como un elemento que busca destruir la estabilidad política. La inestabilidad política, precisamente, en países de mayoría musulmana como Somalia, Yemen o Libia, también provoca que los cristianos sean blanco fácil de los atentados de grupos terroristas. Concretamente en Yemen, el país lleva casi 10 años sumido en una terrible guerra civil entre los partidarios del régimen suní, auspiciado por Arabia Saudita, y los rebeldes hutíes, de tendencia chií, financiados por Irán. Los cristianos no solo sufren los estragos de esta guerra, sino que a la vez son perseguidos por ambos bandos contendientes, y a ellos no les llega la ayuda humanitaria porque ésta se reparte en las mezquitas. No obstante, aun siendo una persecución atroz, la mayor violencia la padecen los cristianos del África subsahariana. En los países del África subsahariana, donde hay mayoría cristiana, como Nigeria, Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo o Mozambique, la escalada de violencia perpetrada por grupos extremistas islámicos es muy preocupante. Se trata de la zona donde más cristianos mueren a causa de su fe. Los ataques a las iglesias y los secuestros están a la orden del día. El objetivo de estos grupos yihadistas es el de establecer un califato islámico que abarque toda África, y para ello consideran que han de acabar con el cristianismo y recurriendo a la violencia. Vamos a ver ahora a continuación dos testimonios. El primero es el testimonio de una iglesia. Como hemos visto, los ataques a las iglesias se han incrementado por 7 respecto al año 2022. Y a continuación veremos un testimonio personal también de uno de estos países. Cuando llegué a mi aldea esa mañana, noté que la gente caminaba en dirección contraria, huyendo. La mayoría andaba descalza. Sus cuerpos estaban cubiertos de barro porque se habían arrastrado para escapar del ataque. A medida que me acercaba a mi casa, veía más personas heridas y muchos cadáveres por el camino. Una creciente ola de violencia contra los cristianos azota Nigeria. La aldea del pastor Zacaraya fue atacada mientras él estaba viajando. Sus ojos no estaban preparados para lo que encontraría a su regreso. Mi casa fue completamente quemada. Todo lo que estaba dentro fue destruido. Busqué alrededor de la casa para ver si encontraba a mi esposa y a mi hijo, pero no los hallé. Revisé todos los cuartos de la casa y finalmente encontré sus cuerpos calcinados en el suelo de la cocina. En apenas una semana, 125 personas fueron asesinadas, 216 resultaron heridas y 27 aldeas fueron completamente destruidas. Los responsables, extremistas Fulani, que buscan atacar aldeas cristianas.
Ellos vivían en paz con nosotros. Incluso venían a nuestras casas para comer juntos. Mi opinión es que fuimos atacados porque querían que nos convirtiéramos al Islam y esperaban que al expulsarnos tendrían más espacio para que su ganado pastara. Cuando ocurrió el ataque, sentí como si Dios me hubiera abandonado. Comencé a pensar, si Él es el verdadero Dios, ¿por qué permitió que nos atacaran? ¿Dónde estaba Él? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no actuó? Los cristianos bajo extrema persecución a menudo se hacen estas preguntas. Meses después del ataque no podía dormir. Mis pensamientos estaban prisioneros en tanta violencia. En este momento en mi mente le estoy pidiendo a Dios que perdone a mis perseguidores y que entren en el reino de Dios y que no mueran en sus pecados. Al perdonar a los brutales asesinos de su familia, el pastor Zacarías logró eliminar la carga de odio y furia que tenía en su corazón. Quiero decirle a las personas que se encuentran en situaciones como la que experimenté, que mi oración por ustedes es que confíen en el Señor, porque Él es todo por lo que vivimos. Así como Jesús perdonó a aquellos que lo condenaron mientras estaba en la cruz, nosotros también necesitamos perdonar a nuestros ofensores. Esta es la lección que el pastor Zacarías nos enseña. Nuestra aldea fue atacada por extremistas fulani. Ellos atacan a los cristianos porque adoramos a Jesús y quieren expulsarnos de aquí. Ellos siempre vienen en motocicletas, a veces 50, 100 o hasta 200 motos para atacar una villa. Este es solo uno de los tantos grupos que atenta contra los cristianos en esta región de África. Cuando empezaron a disparar, corrimos. Pero escuché que mi hermana me llamaba. No sabía si regresar por ella o seguir corriendo. Estaba lista para morir. Dios me dio fuerza y denuedo. Mary volvió corriendo a la iglesia para buscar a su hermana. Sin embargo, los extremistas se encontraban allí. Su hermana logró escapar, pero ella no. Por ser joven y mujer, me capturaron. Ellos nos dijeron que si no íbamos con ellos, nos matarían. Entonces nos golpearon y siguieron diciendo que nuestro Dios no estaba vivo, que no nos ayudaría. Luego nos llevaron al campamento. Los secuestradores exigieron un alto precio por su rescate. Fueron necesarios 2 meses de negociaciones para liberar a Mary y sus amigas. Me obligaban a cocinar y cuando era nuestra hora de comer, nos daban la comida de los animales. Me obligaban a acostarme con ellos. Lo único que podía hacer era orar y pedir a Dios que pusiera fin a mi sufrimiento. Pero me mantuve firme y Dios me fortalecía.
sin explicaciones, un día nos liberaron. Mi familia celebró mi regreso, pero mi dolor no terminó ahí. No podía estar rodeada de gente. No podía dormir. El dolor no desaparecía. El dolor, la confusión y las marcas del trauma se convirtieron en parte de la vida de Mary y sus amigas. Doy gracias a Dios por la paz que me ha traído y por todas las personas que ha utilizado en mi vida. Me siento mucho mejor. No soy la única y sé que tampoco seré la última. Hay miles de jóvenes como yo aquí en África. Nigeria es uno de los 11 países donde los cristianos sufren persecución extrema por su fe en Jesús. No puedo agradecer a Dios lo suficiente. Mis amigas y yo somos fuertes. Si no hubiera recibido ayuda aquí, en el centro de atención postraumática, me habría quitado la vida o me habría vuelto loca. Pero vi las manos de Dios obrando en mi vida y haciendo milagros a través de personas que trajeron sanidad a nuestros corazones. Recientemente, Mary falleció debido a complicaciones relacionadas con una intervención quirúrgica. La joven quería que su testimonio llegara a los cristianos de todo el mundo. Pero ¿por qué es tan hostil la persecución del Islam en contra del cristianismo? Para el Corán, el libro sagrado del Islam, la Biblia ciertamente es revelación de Dios. Sin embargo, ni judíos ni cristianos andan conforme a ella, sino que la desobedecen continuamente. Es por ello que Dios, según el Corán, tuvo que dar otra revelación, la revelación definitiva, a través de Mahoma. Así pues, el Corán sustenta su autoridad sobre la Biblia. Sería la culminación definitiva de la Biblia. Sin embargo, si vamos a la Biblia, vemos que ya es un libro cerrado y completo, por cuanto la revelación definitiva de Dios ya vino en Jesucristo, Dios hecho hombre, quien nos redimió de nuestros pecados. Así lo vemos claramente en la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No puede haber mejor revelación de Dios de sí mismo que en el Verbo eterno hecho carne. Por consiguiente, si creemos en la Biblia, hemos de rechazar el Corán, pues predica un evangelio diferente. Así nos advierte Pablo: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad, pero el Corán dice que para salvarnos no hemos de acogernos a la obra de Cristo, pues ni murió en la cruz por nosotros ni resucitó, sino que nos la hemos de ganar con nuestras buenas obras, cuyo peso ha de superar al peso de nuestras malas acciones. Así pues, como el Corán predica un evangelio diferente, lo hemos de rechazar. Sin embargo, este rechazo es visto por el Islam como la prueba definitiva de que los cristianos no andan conforme a la verdad. Y el Corán abre las puertas a hacer guerra contra los infieles.
Dice así la traducción de Muhammad Asad del Corán, que según la Junta Islámica es la traducción más aconsejable para el lector en español. Y luchad contra aquellos que, a pesar de haber recibido con anterioridad la revelación, no creen realmente ni en Dios ni en el último día, no consideran prohibido lo que Dios y su enviado han prohibido, y no siguen la religión de la verdad que Dios les ha prescrito, hasta que se avengan a pagar de buen grato el impuesto de exención una vez que hayan sido humillados en la guerra. Pues tal y como vemos a través del testimonio de nuestros hermanos perseguidos alrededor del mundo, ser cristiano está lejos de ser un camino de rosas. Jesús describió la vida cristiana como entrar por una puerta estrecha que lleva a un camino angosto. Para andar por este camino debemos negarnos a nosotros mismos, es decir, no vivir para nosotros, sino para la gloria de Dios, llevando nuestra cruz cada día, es decir, estar dispuesto a sufrir como el Señor sufrió por su causa. Ya hemos leído la advertencia del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Frente a todo esto podemos preguntarnos: ¿y de qué sirve ser cristiano? ¿Vale la pena ser creyente? Si hay un libro de la Biblia que puede respondernos a esta pregunta, ese es sin duda el libro de Apocalipsis. En el tiempo en que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, los cristianos estaban sufriendo una terrible persecución en manos del emperador Domiciano. De hecho, el mismo apóstol Juan no era ajeno a esta persecución, sino que la estaba sufriendo en sus propias carnes. Así se presenta Juan en Apocalipsis: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vemos que Juan no estaba escribiendo Apocalipsis desde la comodidad de una mansión, rodeado de lujos y de comodidades. Tampoco lo hace desde la seguridad de una fortaleza defendida por un poderoso ejército, sino que escribe desde el exilio en la isla de Patmos, donde se encontraba por causa de la palabra de Dios. Él no era ajeno a la persecución que estaban sufriendo sus hermanos en la fe en el Imperio Romano. Por eso se autodenomina copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Jesús se reveló al apóstol Juan en este exilio y lo hizo con un mensaje para confortar a la iglesia que sufría por su nombre, a la iglesia que en todo tiempo y en todo lugar sufriría por su causa. Pues vamos a tener una lectura en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 14. Leeremos los versículos del 6 al 13. Apocalipsis, capítulo 14, empezando en el versículo 6. Dice así la palabra del Señor: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios
y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hasta aquí la palabra del Señor. En medio de tanta tribulación, de la persecución por causa del nombre de Cristo, los creyentes podían preguntarse: ¿vale la pena todo esto? ¿No estaríamos mejor, más cómodos y más tranquilos siguiendo la corriente de este mundo? El libro de Apocalipsis nos sitúa en la perspectiva correcta, recordándonos el terrible fin de los impíos. Versículos del 8 al 11. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En estos versículos vemos dos símbolos utilizados continuamente en la segunda mitad del libro de Apocalipsis para describir las artimañas de Satanás contra los hombres. Por un lado, se nos habla de una gran ciudad llamada Babilonia. Se le llama ciudad porque en las ciudades es donde se concentra lo mejor que el mundo puede ofrecer. Sin embargo, esta Babilonia vemos que es algo más que un lugar específico, pues en el libro de Apocalipsis se la compara con una ramera, con una prostituta, por su poder de seducción. Dice en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por consiguiente, Babilonia representa al mundo como esfera de seducción al pecado en todos los ámbitos de la vida, con el fin de apartarnos de Dios. ¿Por qué se usa Babilonia como figura del mundo y de todo lo que nos ofrece con tal de seducirnos y apartarnos de Dios? Porque tal y como vemos en el Antiguo Testamento, Babilonia continuamente se afanaba en mostrar a todo el mundo que ellos habían alcanzado lo máximo que se puede lograr en este mundo. Babilonia siempre intentaba seducir al resto de naciones para atraerles hacia ellos mismos y alejarlos de Dios. Ya desde sus orígenes tras el diluvio, vemos a los hombres de Babel, palabra hebrea para referirse a Babilonia, levantar una torre que llegara hasta el cielo para satisfacer su sed de gloria
y hacerse un nombre en todo el mundo. Dice en el libro del Génesis, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Más adelante, cuando Nabucodonosor logró que Babilonia fuera el imperio dominante de toda la región, vemos que dijo en el libro de Daniel, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Los griegos y los romanos, una vez destruida Babilonia, darían testimonio de la belleza y también de la sensualidad de los conocidos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y es que el pecado es ciertamente algo atractivo a nuestra naturaleza. El mismo apóstol Juan habla claramente acerca de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque es algo que nos resulta apetecible. Antes de que la mujer tomara del fruto prohibido en el jardín del Edén, dice la palabra que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. En el pasaje que hemos leído de Apocalipsis se dice que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones el vino de su fornicación, y hoy en día lo vemos más que nunca en la era digital y la sociedad globalizada. El avance de los medios de comunicación y de Internet nos permite estar conectados con personas de todo el mundo, saber lo que sucede en lugares remotos en los que nunca hemos estado. Pero también ha provocado que continuamente estemos siendo bombardeados por estímulos que despiertan nuestro instinto pecaminoso, incitándonos a buscar el placer por encima de todas las cosas. Ya sea explorando el sexo fuera de los límites que Dios ha establecido, o mediante compras compulsivas de productos que nos prometen sentirnos más realizados, o cualquier otra cosa que nos produzca satisfacción o contentamiento a corto plazo. Y todo para distraernos y apartarnos de Dios. Cuando el ser humano, a quien Dios puso como virrey sobre la creación para sojuzgarla, desobedeció al Señor, provocando entonces la entrada del pecado en el mundo, propició también que Satanás se convirtiera en el príncipe de este mundo, en el Dios de este siglo. Creyendo que sería como Dios, el ser humano se sometió a la esclavitud del diablo. Así vemos en Apocalipsis a Babilonia gobernada por una terrible bestia a la que todos debían adorar. Esta bestia, si leemos en el capítulo anterior de Apocalipsis, en el capítulo 13, vemos que recibe su autoridad del dragón, es decir, de Satanás, tratando de imitar de forma burda a Dios Padre y a Dios Hijo. Por consiguiente, esta bestia apunta al anticristo final. Sin embargo, antes de la llegada de del peor de los anticristos, muchos anticristos surgirán en los últimos días, tal y como dice el apóstol Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En el capítulo 13 de Apocalipsis vemos que la bestia hacía que todas las personas llevaran una marca en la frente o en la mano derecha. Esta marca, representada por el número 666, indicaba que los pensamientos y las acciones de las personas que la llevaban estaban bajo el dominio de la falsa trinidad, del dragón, la bestia y el falso profeta, o lo que es lo mismo, que dan por completo la espalda
al verdadero Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo aquel que no llevara la marca de la bestia y la adorara, sufriría terribles consecuencias, desde impedimentos para poder comprar y vender, es decir, trabas para llevar una vida normal en medio de la sociedad, hasta llegar a la pena capital, la muerte. Esta persecución ya la vivió la Iglesia en el primer siglo. La mayor parte de los apóstoles murieron como mártires, y el mismo apóstol Juan vemos que escribió Apocalipsis desde el exilio. Y la persecución sigue todavía en el día de hoy. En muchos países, como hemos visto, seguir a Jesús puede suponer el abandono de la familia, la pérdida del trabajo, la expropiación de los bienes o la pérdida incluso de la custodia de los hijos. Ser cristiano es vivir expuesto a insultos, amenazas, vejaciones, humillaciones y discriminación. Y en el peor de los casos, ser cristiano acaba con la muerte. Y es que Apocalipsis 13 deja bien clara la autoridad que se le permite a la bestia. Dice en Apocalipsis 13:7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y esto no solo de manera local, sino a nivel mundial. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y no tenemos que esperar al anticristo final para verlo. Los precursores del anticristo ya muestran en muchos aspectos este poder mundial. Ser cristiano, pues, supone sufrir el furor de Babilonia, el furor del dragón y de la bestia, padecer los estragos de la persecución. ¿Vale todo esto la pena? ¿Para qué sirve? Para responder a estas preguntas, el apóstol Juan señala el fin de Babilonia y de los que adoran a la bestia. Babilonia caerá, este mundo pecaminoso verá su fin, y los impíos que tienen la marca de la bestia y la adoran, sufrirán el castigo eterno. Hablando de los placeres del mundo, el apóstol Juan decía en su primera carta: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Los placeres pecaminosos pueden resultarnos muy apetecibles. Podemos pensar que no hay mayor propósito en la vida que disfrutarlos al máximo. Sin embargo, con el tiempo provocan en nosotros insatisfacción, hastío y un mayor vacío que el que teníamos antes de andar en ellos. Y esto cuando no provocan en nosotros daños irreversibles. Ya lo decía el autor de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y precisamente en el libro de Eclesiastés encontramos la razón por la que nada de lo que el mundo nos puede ofrecer puede llenar por completo nuestro corazón. Dios, en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, dice que ha puesto anhelo de eternidad en nuestros corazones, de manera que las cosas pasajeras de este mundo no nos pueden llenar. Y no solo las cosas que nos ofrece este mundo pasan, sino que nosotros mismos también pasamos. La palabra nos recuerda: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero con la muerte no acaba todo, sino que es la antesala de un juicio en el que Dios juzgará con justicia a todo ser humano. Y el que fuera hallado culpable delante de él será condenado al castigo eterno. Y el problema aquí es que todos somos pecadores y todos merecemos el castigo de Dios.
En el Salmo 130 leemos: ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es aquí precisamente donde se encuentra la bienaventuranza de ser cristianos, la felicidad de estar en Cristo. Para los creyentes la muerte no es el fin, ni la antesala de la condenación eterna, sino la entrada a un reposo glorioso. Versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En estos versículos vemos al mismo Espíritu Santo pronunciar una bienaventuranza. Una bienaventuranza que para el mundo, para Babilonia, es una auténtica locura. Para nuestra sociedad, los triunfadores son aquellos que gozan durante el máximo tiempo posible de la mayor cantidad posible de los placeres de este mundo. Sin embargo, como ya hemos visto, la palabra de Dios advierte que a todos estos les espera el tormento eterno. Por el contrario, el Espíritu dice que los bienaventurados son aquellos que de aquí, es decir, desde los tiempos de la Iglesia primitiva en adelante, lo que incluye ya también nuestros días, mueren en el Señor. ¿Y quiénes son los que mueren en el Señor? Son aquellos, pues, que han vivido en el Señor, en unión con Cristo. En la carta a los Efesios dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones espirituales solo podemos recibirlas a través de Cristo. Y entre estas bendiciones encontramos el perdón de nuestros pecados, como sigue diciendo Pablo en el versículo 7 de este capítulo 1 de la carta a los Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Anteriormente hemos visto en el Salmo 130 que si Dios mira nuestros pecados, es imposible que podamos escapar del juicio. Pero gracias a Dios, el Salmo 130 no acaba aquí, sino que sigue diciendo en el versículo 4: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Sin embargo, para podernos perdonar, Dios tendría que pagar un precio muy alto. Y es que Él, en su justicia, no podía pasar por alto nuestros pecados. Para poder perdonarnos, era necesario que alguien llevara el castigo en nuestro lugar. Y esto fue lo que hizo por nosotros Cristo al morir en la cruz. Dice en la carta a los Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso solo en Cristo podemos recibir toda bendición espiritual, como dice en la primera carta a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y el perdón de nuestros pecados es una de las muchas bendiciones que recibimos en Cristo Jesús. Nuestros pecados nos hacían enemigos de Dios, pero dado que en Él recibimos el perdón de pecados,
somos reconciliados con Él, podemos tener comunión con Él. Es más, esa comunión es tan íntima que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Dice el apóstol Juan en el prólogo de su Evangelio: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta condición es confirmada por el Espíritu Santo, el cual también recibimos en Cristo y por quien Dios está con nosotros y mora en nosotros. Y en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo añade: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quienes mueren en Cristo no sufrirán el tormento que está reservado para los impíos, sino que disfrutarán de una herencia gloriosa. Mientras los impíos no tendrán reposo de día ni de noche, quienes mueren en el Señor descansarán de todos sus trabajos y sus penurias. Tras la muerte, el cristiano, aunque se ausenta del cuerpo, está presente en el Señor, lo cual, como dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor que esta vida. En presencia del Señor, los creyentes serán consolados de todo el oprobio sufrido en nombre de Cristo. En la historia del rico y Lázaro, vemos que cuando murió Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Aquí se habla del cielo como el seno de Abraham, porque Abraham es el padre de aquellos que están en la fe en Cristo. Todos aquellos que por la fe están en Cristo Jesús son hijos de Abraham. Y hablando del consuelo de los creyentes, vemos que Abraham le dice al rico en esta historia: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. En ese consuelo, en la presencia del Señor, estaremos esperando nuestro estado eterno, cuando Cristo regrese y se consume la resurrección de nuestros cuerpos. Pues Dios no solo ha redimido nuestra alma, sino todo nuestro ser, incluyendo también nuestro cuerpo. Será entonces cuando se cumplirán de forma perfecta las palabras del capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Realmente, pues, sí vale la pena seguir a Cristo. En palabras del apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas palabras deben alentarnos a seguir con paciencia fieles al Señor hasta el final, en obediencia a sus mandamientos, pues los que mueren en el Señor son los que perseveran hasta el fin. Como también dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, es más, continúa tras nosotros, pues la obra no es nuestra, sino que es de Dios. Dios, por medio del Espíritu, nos usa como instrumentos para su obra. Así lo expresa el apóstol Pablo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el trabajo que tenemos en el Señor no solo no es en vano, sino que además es urgente, pues llegará un día en el que ya no habrá más oportunidades de salvación. Versículos 6 y 7.
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al principio, pues, del pasaje que estamos considerando de Apocalipsis, vemos a un primer ángel con una misión urgente antes de la hora del juicio final: predicar el Evangelio a todo el mundo. Y el mensaje de este ángel es muy claro: glorificad a Dios y andad en su temor, porque el Señor vendrá en juicio y ya no habrá más tiempo de salvación. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo dice que el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es ahora el tiempo de salvación. El Señor llama diciendo: buscad a Yahvé mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si nuestra esperanza es tan maravillosa, ¿por qué el Señor no nos lleva ya y nos evita todos estos sufrimientos? Aquí tenemos una razón importante por la cual el Señor no lo hace. Y es que tenemos un trabajo a desempeñar en el Señor, una misión urgente para la gloria de Dios: llevar el Evangelio de salvación a todos los hombres. Solo aquí, en esta vida y en esta tierra, podemos servir a Dios para testimonio de los hombres. Es por ello que en el libro de Eclesiastés se nos exhorta con estas palabras: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así pues, como dice en la carta a los Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hemos visto pues en esta tarde un pasaje que nos recuerda que sí vale la pena seguir a Cristo. Aunque podamos atravesar por problemas y tribulación por su causa, nada de lo que el mundo nos puede ofrecer puede llenarnos, sino que nos lleva a la condenación eterna. En Jesucristo tenemos una esperanza de bienaventuranza eterna, pues Él pagó nuestro castigo en la cruz, cargando con nuestros pecados, y resucitó para que tuviéramos una vida abundante en Él. Así pues, como dice en la carta a los Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.